De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38:23. Rema TV y Ebenecer Producciones presentan Retiro de Pastores Norteamérica 2022. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Tienes preparado para esta batallón de ministros, Señor. Bendecimos este tiempo, Padre. Te pido que mi vida esté en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Tratando un poquito de avanzar en lo que nuestro apóstol nos ha estado enseñando, el Señor remarcaba fuertemente en mi corazón este tópico que yo titulé Los guías orientados. Y la verdad es que el Señor es tan hermoso que siempre trae lo que nosotros necesitamos en el tiempo correcto, ¿verdad? Dios nunca habla en destiempo. Él, aunque habla a tiempo y fuera de tiempo, siempre llega la palabra en el momento preciso donde nosotros la necesitamos. Entonces, desde el día lunes por la noche, cuando Él empezó a predicar sobre los guías, vinieron pensamientos a mi corazón que yo quiero trasladarle el día de hoy. Y pues obviamente Él mencionó algo que a mí me gustó mucho. Él dijo que todos los guías no necesariamente deben de ser ministros o de ser pastores. Pues dijo, hay guías que no son pastores, pero obviamente sí todos los pastores necesitan o necesitamos ser guías, ¿verdad? Hay guías que Dios levanta dentro del rebaño que no son pastores, que son, como dijo Él en una ocasión, facilitadores. Y otros que Dios nos levanta en su misericordia para pastorear la grey, el rebaño del Señor. Y nosotros sí somos obligados para poder convertirnos en guías del rebaño que Dios nos da. Y entonces, viendo esto, cuando hablaba Él sobre los guías, ahora yo quisiera enfocarlo en nosotros los que somos pastores o todos aquellos que nos estamos preparando para hacerlo, ¿verdad? Porque hay algunos que están en preparación, que están en formación, como decía el pastor Álvaro, que tendríamos que aprender ciertas cosas sobre la guianza, específicamente la capacidad de poder ser guías orientados. Diga conmigo, guías orientados. Entonces yo quisiera, primero, antes de empezar, algo está pasando que se me sale mi pantalla acá, pero bueno, quiero solo ponerle rápidamente lo que significa la palabra orientación. De acuerdo al diccionario, dice que es una palabra que se relaciona con saber el camino hacia donde uno se debe dirigir, aprendiendo a determinar nuestra posición en el espacio y en el tiempo. Y esto prácticamente es lo que significa la palabra orientación. Alguien que sabe hacia dónde va y el lugar donde está, de manera momentánea, poder identificar si ese lugar lo está llevando hacia la dirección final a la cual debe de dirigirse. Entonces, en pocas palabras, estar orientado significa saber cuál es nuestro destino y también las cosas que marcan la ruta para poder llegar a ese destino. Y por eso le puse los guías orientados, porque dentro de todo el universo de la cristiandad hay personas que con una buena intención quieren guiar, pero no tienen todavía la orientación que les marca el destino y les marca la ruta. Y hermano, déjeme decirle esto de una manera rápida. Tal vez lo más fácil, lo más sencillo para un pastor va a ser identificar cuál es el destino al cual tiene que llevar al rebaño, o por lo menos debería de ser lo más fácil y lo más obvio, porque la Biblia nos lo marca, ¿verdad? Pero por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar y llevar al rebaño a la casa del Padre, al gozo del Señor, al reino eterno, a la nueva Jerusalén, a las bodas del Cordero, a la estatura de la plenitud de Cristo, al tribunal de Cristo, prepararlos para esos destinos que nosotros vamos a enfrentar como pueblo. Y prácticamente si nosotros sabemos el destino, pero nosotros no identificamos la ruta, nosotros nos podemos extraviar. Solo por una ruta mal tomada nos podemos dar una perdida, que para qué le cuento. Y ¿sabe qué es lo peor de lo peor? Que no solamente nos perderíamos o extraviaríamos nosotros como pastores, sino que extraviaríamos al rebaño que Dios nos puso a cuidar.
Por eso cuando decía el pastor Álvaro, decía, cuando yo empecé a entender el ministerio pastoral, uno empieza a saber que la responsabilidad que uno tiene no es de pararse solamente a predicar, sino pararse a llevar al destino al cual Dios lo llamó a uno, llevar al pueblo que uno pastorea. Y eso nos tiene que tener de rodillas y con un compromiso extraordinario con nuestro Señor. No sé si usted puede decir amén. Pero entonces, después de ver esto, encontré este capítulo, ¿verdad? Que en una interpretación podríamos considerarlo que desde el versículo 1 se encuentra una mujer deseosa de encontrar los amores de su amado. Porque, hermano, quiero decirle que el Señor hasta este tiempo sigue salvando. No sé si usted puede decir amén. Sigue derramando de su misericordia y atrayendo a los que son sus hijos y aquellos que Él compró con su sangre. Y, hermano, todos aquellos que yo he conocido, que conocen de verdad al Señor, vienen enamoradotes. Y ellos desde el principio, hermano, expresan un deseo por encontrar dónde está el amado que pagó un precio por él, por ellos. Lamentablemente algunos no llegan a los lugares correctos y entonces llevan ese anhelo de decir, ¿dónde está mi amado? Porque necesito que Él me bese con los besos de su boca, porque mejores que el vino son sus amores. Vienen con una extraordinaria pasión y enamoramiento de Dios, pero probablemente en la primera etapa se encuentran con este tipo de pastores que aparecen en el versículo 7, donde el sentimiento o la sensación que desarrolla esta mujer enamorada es una sensación de extraviado. ¿Sí se dice así, verdad? Extraviado, extraviamiento. Hermana Cuti, usted que es maestra, extravío, perdón, de extravío. Es que como estoy en Estados Unidos se me olvida el español, hermano. How do you say? No, entonces, de extravío. Y entonces, pero fíjese que otras versiones no solo hablan de que esta mujer se siente extraviada, sino que se siente vagabunda, se siente, bueno, perdida. Y, hermano, otras dice que se siente como una ramera. Pero es la misma que aparece en los versículos 1 y 2, que está enamorada del Señor, que quiere saber y estar con Él, que quiere besarlo, que quiere tener intimidad. Pero ahí se encuentra con un problema, porque le dice: amado, dime dónde apacientas, dónde das de comer al rebaño, dime dónde lo haces descansar. Y entonces le dice la amada: para que yo no, dímelo tú, porque yo no quiero estar como vagabunda, como extraviada, como ramera. Pero esta versión la tomé, que es la Serafín Ausejo, por la palabra que utiliza, porque la mayoría de palabras que son traducidas en ese versículo son amigos, compañeros. Y yo dije: ¿cómo puede ser posible que unos amigos del pastor y compañeros del pastor puedan hacer sentir así a la amada del rey? Pero entonces, cuando encontré esta versión, me gustó un montón, porque esta versión lo traduce como zagales. Por favor, ¿alguien de ustedes sabe qué es zagal? Porque yo no sabía hasta que lo estudié en el diccionario, ¿va? Pero esa palabra zagal se traduce pastor adolescente, pastor niño, o lo podríamos decir pastor inmaduro. Fíjense qué tremendo, porque ahí nos tenemos que hacer la pregunta nosotros, si nosotros ya maduramos pastoralmente, porque ninguno de nosotros nació siendo pastor. Y le aseguro que nuestros peores errores ministeriales fueron al principio de nuestra carrera. Y esos errores ministeriales que ahora yo, en el nombre de Jesús, ya no me siento culpable, porque yo sé que el Señor es misericordioso para perdonarnos todos los errores que hemos cometido, como dice el apóstol Luis, porque la brutencia es infinita. ¿Ah? Esa la agarré yo y dije: cierto, no es bruto, infinitamente, hasta que el Señor le empieza a uno a alumbrar. Pero ya no tenés que sentirte condenado. Pero hicimos en algún momento, tal vez, sentir a la amada como una mujer sola, desorientada, extraviada, incluso en algunos momentos tal vez como una cualquiera, una que se cubre con velo.
Entonces aparece ahí la palabra, esta versión utiliza la palabra zagales. Y esa palabra zagales quiere decir pastor joven, pastor adolescente o pastor inmaduro, ¿no? El día de ayer el apóstol mencionó algo sobre el hermano Elmer. Él contaba que a los 12 años había sido pastor. Y dentro de las cosas que mencionó el apóstol fue que el pastor Elmer dijo, pero lo dijo en broma. Pero como dicen por ahí, de broma en broma la verdad se asoma, ¿va? Que pateaba las ovejas. Y hermano, hoy estaba desayunando. ¿Y quién cree que se fue a sentar a mi mesa? Así de pechito se me fue a poner a la par, hermano, pastor Elmer. Y entonces volteé a verlo. Y yo dije, no, yo tengo que preguntarle por qué esa violencia en su corazón. Con mucho temor y mucho temblor le dije, pastor, solo decime algo. Le dije, realmente pateaba las ovejas. Pero ya me contó la historia. Porque si se deja así a secas, uno dice, wow, ese pastor, pero tenía 12 años, inexperiencia, era un trabajo de vacaciones. En sus vacaciones dice que iba a pastorear, ahí le daban trabajo los menonitas. Le estoy contando el testimonio de Elmer, ¿va? Pero quiero ponerlo de ejemplo solo para que vea que él lo que dice es que una oveja se le estaba muriendo. Y entonces dice que la intentó cargar con su hermano y no la aguantaban entre los dos. Y dice que después la intentaron arrastrar y no había manera, y que la ovejita solo se les quedaba viendo. Y hermano, no funcionó la cargada, no funcionó la arrastrada, no funcionó nada. Entonces dice que del nerviosismo le empezó a patear. Así que esa técnica de RCP, hermano, hay que aprenderla, va, con las ovejas. Que no me dé el pastor técnicas de resucitación artificial, porque si no nos agarra patadas, ¿va? Pero eso dice. Y entonces yo dije, ya entendí. Pero no se lo dije a él, va. Ahorita, perdón, que si está aquí sentado me está escuchando. Sino dije, es que la inexperiencia nos hace a nosotros lastimar a la iglesia. Entonces dice, ¿por qué tengo que andar yo como errante con los zagales? Dime dónde tú pastoreas. Y la respuesta que le da en el versículo 8 ya no es ve con un zagal, sino le dice ve a una cabaña donde hay un pastor. Y cuando habla ya de un pastor, ya no habla de un pastor adolescente, de un pastor inmaduro, de un pastor joven. Está hablando de un pastor que alcanzó la madurez y que sabía por qué caminos. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Sabía qué caminos debía de caminar el rebaño. Y le dice, si lo ignoras, las más hermosas de las mujeres, ve siguiendo las huellas del rebaño y apacienta tus cabrillas junto al aprisco, las cabañas de los pastores. Y entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el asunto ya no solamente fue de un zagal, de un pastor inmaduro, sino de un pastor que había alcanzado la madurez. Pero hermano, vuelvo a la carga, ninguno de nosotros, cuando nos dieron el privilegio de apacentar el rebaño del Señor, éramos maduros. Por favor, hermano, aunque nosotros hayamos estado preparados en la sombra apostólica y escuchando, cuando uno ya está en el callejón de las trompadas, uno se da cuenta que uno no sabe nada. Algo parecido como cuando a uno le nacen los niños, hermano. Yo le decía que yo fui un poquito retardado en ese asunto. A los 6 meses dije, wow, soy papá. Había nacido mi nene, como que no agarraba yo la onda. Y a los 6 meses, y todavía creo que estoy en el proceso, ¿va? Es que sabe que me inquieta esto, y es un pensamiento que le quiero dejar bien grabado en el corazón. Porque entonces el problema no es ser un pastor inmaduro. El problema es no tener a ningún pastor maduro cerca para poder ayudarnos a madurar. Y cuando hablo de cercanía, no hablo de una distancia geográfica, porque yo estoy en Juárez-Salem, así le digo yo de cariño, Juárez-Salem, y El Paso, Texas. Cambio de vida Juárez-Salem, cambio de vida Paso, Texas, y estoy a millas de todos los que me han formado y me siguen formando. Pero hablo de una cercanía de que uno esté cerca espiritualmente, a pesar de estar lejos tal vez geográficamente. Porque yo he oído que la queja de algunos pastores es que a ellos no los visitan los apóstoles. Pero hermano, perdóneme, pero una iglesia no puede avanzar
o sea, no puede frenarse debido a esa situación. Como a mí no me visitan, yo no he crecido. Porque nosotros realmente, nuestra cercanía es espiritual. Díganme por favor, es espiritual. Pero muchas veces nosotros no hemos madurado pastoralmente, porque no estamos cerca. Entonces empiezo a darme cuenta que había un grupo de zagales, pastores inmaduros, que hacían sentir extraviada. No tenían orientación, no sabían dónde estaban los pasos. Mire, le voy a contar algo rápido. Me quedan 15 minutos, pero se lo tengo que contar. Hace un tiempo, solo quiero aterrizar esto y después le dejo ahí todo lo que el Señor me puso en mi corazón, pues. Pero hace un tiempo fuimos a una ciudad en San Luis Potosí, que se llama Ciudad Valles, la Huasteca Potosina, parece el Jardín del Edén. Cuando yo estaba en ese lugar, fui con un amigo a un río hace muchos años, y en ese río cobraban como 700 pesos mexicanos para llevarnos por el río y por un pasadizo a un nacimiento de agua muy precioso. Y entonces nosotros no llevábamos plata, nos quedamos en lo bajito, y cuando nos quedamos en lo bajito habían unos 3 muchachos como de 13, 14, 15 años. Y entonces nosotros estamos diciendo, qué mala onda que no traemos dinero. Y los muchachos nos dijeron, nosotros los llevamos. De veras, les dije yo, sí, nosotros sabemos por dónde es el asunto. ¿Y cuánto nos cobran? Denos para las cocas, nos dijeron. Yo, qué barato. Sí, porque las cocas eran baratas. Entonces nos llevaron, hermano. Nos metieron en una montaña. Para llegar al nacimiento de agua, nos llenamos de hormigas. Hermano, nos enlodamos todos, llegamos. Digo, bueno, ahora hay que nadar estos 400 metros contracorriente, hermano. Íbamos otro amigo y yo. Mi amigo casi se ahoga. Yo también, ahí andaba ya todo sofocado. Y llegamos al lugar, pero todos, miren, macheteados, hermano, macheteados. Y nosotros ya tirados ahí en una piedra, ahí viendo el nacimiento. Ya ni ganas nos quedaban de meternos al nacimiento, hermano. Y estamos ahí todos tirados. Y yo le dije, la voz, es que esto sí estuvo grueso. Sí, vos, pero lo bueno es que estos chavitos conocían el camino. Sí, vos. Y entonces le digo, miren, muchachos, y ¿desde hace cuándo empezaron a hacer esto de los viajes turísticos? Y me dicen, hoy. Y dije, solo me quedé bien, nos digo que nuestra vida vale una Coca-Cola. Pastor y pastora que estás aquí, con humildad te lo digo. Y me pongo en principio de primero. Dios nos tiene que ayudar a madurar. Y nos va, porque donde dice, si quieres saber dónde apaciento yo, siga a los pastores maduros. Dios nos ha dejado coberturas en esta casa que no empezaron ayer, ni como los chavitos, ni hoy. Que llevan años. Y nos toca aprender observando y algunas veces preguntando. No lo sabemos todo. Y te lo quiero dejar porque entonces muchas veces el estar desorientado se debe a que nosotros no nos hemos dejado formar, como decía el pastor Álvaro en el mensaje que compartió. ¿Cuál es el destino, pastor? 11 minutos. El destino. Salmo 23:6. Y este es algo que quiero dejar rapidito. Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por siempre, jamás. Diga conmigo, nuestro destino está en los cielos. Pero no lo pierda de vista, porque allí es donde está el destino. Pastor, y para no extraviarme, porque yo le digo, hay quienes sí conocen el destino, pero pierden la ruta y finalmente paran en otro lugar donde no deberían de estar, por no saber lo que la Biblia dice y marca las pautas tan claras que Dios dejó establecidas para que nosotros sigamos y no nos extraviemos. El príncipe de los pastores va enfrente de nosotros, luego los pastores maduros y luego los que venimos detrás, para también creciendo, para madurar. Y se nos tiene que notar en el nombre de Jesús. La ruta, rápidamente, es una ruta de provisión. Salmo 23:1. La ruta es una ruta de descanso y alimento. Salmo 23:2. Estas son las cosas que incluye la ruta. Y si estas cosas no las has saboreado, no estás en la ruta. Fíjese que cuando hablamos de provisión, mire, hermano, ahorita estamos construyendo nuestro nuevo templo en Ciudad Juárez. Gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido. Y de verdad, la gloria sea para el Señor, porque empezamos a construir. Denle un aplauso al Señor. En un año donde todos los precios se inflaron. Y entonces llegó el mes pasado, llegó un momento donde ya no teníamos ni un centavo. Y yo no quería meterme en un préstamo con banco.
Y entonces yo no le dije a nadie, ni a mi esposa. Yo solamente llegué con el Señor y dije: Señor, esta es tu casa, y nosotros tenemos que terminar lo que empezamos, porque calculamos bien. No es que nos metimos irresponsablemente. Lo que pasa es que todos los precios de la madera, el fierro y todo están subiendo cada mes. Una inflación impresionante. Entonces el dinero que habíamos presupuestado ya no alcanzó. Y hermanos, sin mentirle, llevaba una ovejita que llevaba 3 semanas con nosotros. Y me dijo: pastor, tengo todos los diezmos retroactivos que no he dado porque llevaba tiempo sin congregarme. Y diezma la casa del Señor. Y fue la gasolina que nos inyectó el Señor, porque Él fue el medio, pero la fuente, ¿quién es? Es el príncipe de los pastores, el que nos llamó al ministerio, el que nos dio este privilegio. Y entonces, hermano, entender la ruta es una ruta de provisión, porque si Señor es tu pastor, nada te faltará. Entonces vuelvo a la carga, que se me sale esto. Ahí va: ruta, descanso y alimento. Todo esto habría que explicarlo. Ruta, restauración y justificación. Debe de haber una restauración. Ruta, muerte, acompañamiento y aliento. Es el valle de la sombra y de la muerte. Ruta, exaltación y levantamiento. Y finalmente, pues el destino, la casa del Señor. Yo pongo todas estas cosas rapidito para que, si usted le quiere anotar o tomar una foto, solo